Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar hoy la entrevista que tenemos programada. El nombre de la misma es Cuerpo y Crianza y va a estar a cargo de Romina Correa, que en breve ya va a ir sintonizando. Acá tengo la invitación. Uy, estamos al revés. Tendría que ser así, ¿no? ¿Cómo, Romy? Yo te escucho, pero no te veo. Ahí Ahí va. estamos. ¿Me escuchás ahí? Hola, qué bárbaro. Hola, espera que voy a tener que ir a hacer un cambio técnico para el celu. Dale, Acá un cachito. dale, perfecto. Hola, chicas. La Elsa, Marina, San Benja. Ahí estamos. Estamos al revés. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas? Sí, ¿vos me escuchás? Sí, ¿no? Sí, perfecto, Romy. No, todas las tecnologías, todas las cosas nuevas que vamos aprendiendo. Bueno, acá estamos. A velocidad, a velocidad de la luz. Sí, totalmente. Bueno, bienvenidos todos los que se van sumando. Quiero empezar contándoles acerca de Romy, de su trabajo, de todo su recorrido, para aquellos que no tengan el placer de conocerla. Y entonces voy a empezar contándoles. Romina Correa está formada como profesora de expresión corporal y hace años que investiga en el campo de pedagogías alternativas, la educación no formal, las vanguardias educativas en el campo de las neurociencias y educación emocional. Además, Romy es estudiante y practicante de budismo, que también eh, toda es una filosofía que ha ido incorporando en su trabajo. Estudió de manera continua yoga, meditación, masaje tailandés, qigong y el método Pilates. Además es una actriz, se desarrolló en el campo de la actuación, en el clown, teatro físico y contact, improvisación. Contarles además que desarrolla su labor como docente y terapéutica con niños, jóvenes y adultos, en espacios relacionados con el bienestar, el arte y en contextos con enfoque social desde hace 18 años, sintetizando en su quehacer todas estas valiosas herramientas. Es co-creadora de un espacio que se llama Zucca, que está en Martínez, docente de danza y expresión corporal en instituciones educativas, y además tenemos el placer enorme de que sea parte del equipo de La Higuera, casi desde el principio, creo, o hace bastante tiempo. Así que bueno, a, con esta presentación, bienvenidos a la charla. Y quería, Romy, empezar contando un poquito acerca de cómo fue tu pasaje, que en un momento estuvo más dedicado a lo corporal, al desarrollo del movimiento, a las técnicas de movimiento corporal, y que por algún motivo luego tu vocación vira más hacia lo educativo, hacia lo que tiene que ver con lo emocional en los niños. ¿Cómo fue ese cambio? ¿O cómo está siendo? Está siendo siempre, ¿no? El Claro, aprendizaje. Un poco tiene que ver, bueno, con, o por lo menos en mi caso, creo que casi siempre nos pasa en el camino de
de aprender que tiene que ver con la experiencia personal. Yo siempre fui muy, muy tímida. Y cuando me encontré con el teatro fue como un espacio de muy, muy importante de mi vida, pero sufría mucho igual, o sea, fue un aprendizaje que me costaba terriblemente y en las clases de teatro tenía expresión corporal como materia complementaria. Y yo ahí me sentía que fluía porque no tenía que hablar. Entonces fue como el primer lugar de comodidad, de placer y de ser que aprendía un montón de cosas, pero que no tenía que sufrir tanto, ¿no? Y tenía que ver con esta timidez. Y desde ahí pude ir como avanzando en otras cosas y encontrar en la palabra algo muy valioso e importante, pero no fue algo natural. Entonces, y me pasó que, bueno, desarrollé toda esta experiencia con el cuerpo, pero en mi vida cotidiana me seguía dando cuenta que la palabra era un espacio muy importante también para gestionar los conflictos laborales, los vínculos, y me costaba horrores poder entrar en ese campo de mi vida personal. Más bien me callaba. Ajá. Y, y nunca fui muy amiga de la terapia, intenté un poquito, pero es como que tenía como cierta resistencia, tal vez, seguramente, y no encontraba en las pocas experiencias que tuve como un espacio, como bueno, uno dice desde un plano psicológico, terapia, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde pude como encontrar tal vez en la meditación y bueno, después me acerqué a la terapia desde otro lugar y donde pude también pequeños procesos que hice, pero que sí me fueron muy valiosos, como ir haciendo este cruce de pasar que lo corporal solamente, por lo menos en mi experiencia, y después me di cuenta en las clases también, que no me alcanzaba. Que el plano de la palabra, del pensamiento y de llevar, es como que estaba un poco disociada la vida artística, a veces queda disociada de la vida real. Entonces, como encarnar todas esas cosas hermosas que nos da el arte, pero que también tengamos herramientas en la vida cotidiana que nos ayuden a estar mejor, a vincularnos mejor, a ser más asertivos en nuestra comunicación. Y eso, bueno, fue como un proceso primero con la meditación y después, más específicamente en el plano educativo, que lo trabaja la educación emocional, que es una teoría que me enamoró muchísimo, que no la conocía, siempre estoy muy inquieta buscando cosas y estudiando, y no la conocía. Hace más o menos 5 años me encontré con este camino, gracias a mi hermana. Mi hermana es docente de nivel inicial, también hace muchos años. Nuestra mamá ya es jubilada, y siempre la historia de nuestra casa era que comenzó siendo maestra rural. Entonces el relato de que iba por la montaña, y eso siempre fue algo que nos marcó muchísimo, por lo menos a mí, en el amor a la docencia, ¿no? Esa idea de que ella con 18 años, porque se recibió de maestra normal, era muy joven, y que iba a esas escuelitas, y bueno, fue siempre como esas marcas, ¿no? Que te quedan. Y bueno, mi hermana es maestra de nivel inicial y también siempre está buscando, es muy inquieta, y me encontré con literatura, que trabajaba con las emociones, y yo rápidamente se lo asocié con todo mi trabajo con el teatro, que el teatro es, ¿no? Navegar las emociones. Y ahí, bueno, me fui metiendo, y justo poquito después hubo una capacitación de parte del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, un programa que se hizo, que tuvo para mí como una buena intención de acercar esto primero a una experiencia con 2000 escuelas y para amplificarlo. Como todas las cosas a veces, bueno, no siempre son completas, pero bueno, tuve esa formación que para mí fue como muy buena y muy interesante, y me daba cuenta que todo esto estaba unido a todo el bagaje que venía haciendo, pero con una mirada específica o más sistematizada de algunas cuestiones. Y bueno, me metí así de lleno y estoy así como todavía muy entusiasmada, y sigo
y empecé a aplicarlo además de esa manera a mis clases y siento que fue como muy efectivo y a mi vida, Estamos ¿no? También. como acostumbrados a pensar que lo educativo o en la educación, todo lo que tenga que ver con los procesos mentales, con el conocimiento de la mente o de las emociones, parecería que no van de la mano, por lo menos en lo que tiene que ver con nuestro sistema. ¿Pensás que hoy es algo que se está reviendo y- incluso más allá de nuestra perspectiva, ¿no? A nivel mundial, cómo está sucediendo ese proceso, ese valor de empezar a conocer un poco más acerca de la mente? Mm. Bueno, creo que acá todavía en Argentina está siendo como muy de a poquito, ¿sí? Pensando en el plano público, que es como donde llega más gente, como todavía cuesta. Y también es cierto porque hay críticas también, como todo tiene su revés. Y hay veces Sí, que hay teorías y cuestiones que se usan para tener, generando intereses que tal vez no son tan nobles. Entonces, a veces la educación emocional o el yoga en las escuelas o la meditación o un montón de cosas que están relacionadas de alguna manera se lo ve como una cosa, bueno, vamos a calmar a los nenes, ¿no? Que estén tranquilitos. Entonces, en ese plano es donde yo creo que hay un error enorme y es muy sutil, ¿no? Hay que saber leerlo y todo, porque es todo lo contrario, estamos buscando una mente despierta, crítica, abierta, flexible y que no tiene nada que ver con la sumisión. Pero el claro, sistema educativo en general tiene ese concepto primario claro, digamos, y a veces se maquilla, eso es lo peor, porque cuando se maquilla claro, es como más difícil de ver. claro. Entonces, en ese plano creo que todavía estamos en un proceso de inicio, si bien hace un tiempo ya que se está trabajando en algunas provincias, incluso hay una ley que se está tratando de impulsar. Eh, como no hay una unidad de fuerza todavía que todavía haga que esto sea posible. Eh, Ojalá pronto, cada vez hay más autores y más pedagogos y pensadores que apoyan o que están más sí, como defendiendo esta mirada y sobre todo, bueno, a nivel mundial sí, hay como muchos más avances, como siempre un poco de alguna manera, lamentablemente, bueno, las olas van llegando un poquito más atrás, pero por eso hoy la comunicación nos ayuda a estar mucho más a mano de la información de lo que va pasando afuera, de las cosas buenas y de las malas, porque también hay muchas cosas que se aplican mal y ya está la ola, que ya están de vuelta y uno si sabe leer eso también dice, bueno, ok, eso recién está llegando acá, pero tuvo esta repercusión que no fue tan buena y entonces Ujú. ¿Y nos permite eso, la tecnología. cómo te parece que sería, digamos, si uno tuviera que nombrar, cuál sería el objetivo primordial de acercar, digamos, una visión distinta al modelo educativo, donde se enseñe a los niños a poder conectar con sus emociones, con el campo emocional e incluso, y con la expresión de las mismas, de qué manera te parece que debería ser impulsado, cómo acompañar en ese proceso y también cómo puede ir siendo eso en colaboración desde las casas, desde los hogares, el Mm. hecho de los Sí, sí, vínculos, el sin duda esto de los contacto. hogares, ¿no? Como un espacio fundamental y desde los educadores, eso es para mí, va, no para mí, en general, hay una autora que me gusta mucho, se llama Evania Reichner, es brasilera, y ella sigue un poco la línea, es terapeuta y también trabaja en educación, y, y un poco el planteo de William Reich de hace muchos años, que es para trabajar con niños, primero nosotros como adultos tenemos que tener la mayor evolución posible, de estar libres de todas nuestras marcas, ¿no?
como un trabajo personal muy profundo de liberarnos o lo que más se pueda, ¿no? Porque bueno, él llama neurosis o como cada uno le quiera llamar, entonces el trabajo de un padre o madre o un educador o quien acompaña a un niño creo que es fundamental primero eso, porque los chicos en realidad lo que necesitan es que no los marquemos con nuestros automatismos. Ellos se conectan con las emociones, con la libertad, con todo eso que no hay mucho que enseñarles, más bien hay que acompañarlos y Ujú. lo que Reich llama la compulsión de educar. Con nuestra compulsión de educar como adultos, le frenamos esos procesos que son totalmente en general, salvo que, bueno, haya un ambiente muy complejo y que, bueno, pero tiene que ver justamente con esa influencia que va teniendo por los adultos que acompañan con sus propios traumas o problemas, que nadie está a salvo, sin dudas, pero sí tenemos la responsabilidad de preguntarnos, de seguir profundizando, si vamos a estar eligiendo ser padres o por lo menos en un campo profesional, porque a veces padre uno no elige serlo o trata de hacerlo de la mejor manera, pero en el campo profesional sí creo que es muy importante ese desafío, ¿no? De profundizar mucho en el trabajo con uno mismo. Y eso no lo da mucho la formación académica, es un gran agujero creo que hay, y la distancia que hay entre la teoría y la praxis, de encarnar, si se estudia psicología muchas veces, pero es pensada en, bueno, cómo aplico eso en la didáctica, pero no cómo lo analizo en mí mismo, ¿no? Y Claro, eso, bueno, es un porque agujero esto que vos enorme. comentás de poder internalizarlo, ¿no? Y hablaría entonces de que aquellos docentes o encargados de llevar adelante un proceso educativo también hayan transitado una situación de un lenguaje que incluya al poder expresar desde el cuerpo, desde lo emocional también, para de esa manera poder acompañar luego a los niños que tienen a cargo, digamos, Mm. al menos tener un registro de lo que está sucediendo. ¿Cómo es en las clases que vos das cuando integrás grupos familiares? ¿Cómo es el trabajo ahí? ¿Cómo se desarrolla? Y en general, o sea, cuando las clases que doy, tengo distintos contextos, ¿no? Pero en el plano privado, que voy a hacer las clases acá en el espacio, no trabajo mucho con los padres, sino que vienen los niños. Sí, el trabajo es, bueno, que estén informados de lo que hacemos y, y que comprendan para mí es muy importante que quien en este espacio privado, digo, ¿no? Porque en lo público, en la escuela, por ejemplo, sí, hay como un entendimiento, pero en general los padres, bueno, el profesor que le toca, siempre hago clases abiertas para que entiendan, para que comprendan de qué va la cosa, porque es difícil a veces explicarlo, pero sí, es tratar de poder como comprender y registrar desde dónde estoy trabajando. Por eso un poco queda limitado, salvo que sea un taller específico para padres. Porque es la vivencia muy importante. Muchos se acercan al espacio es porque ya tienen una mirada acorde o parecida y les interesa, entonces bueno, están un poco en tema. Pero también puede Claro, pasar que a veces como quedan desorientados y bueno, uno va tratando de explicar y creo que lo más importante en el campo educativo, si uno encarna realmente el respeto, la palabra respeto para mí es fundamental y encarnarlo de verdad. Entonces, hay posibilidad de diálogo para cualquier cosa, o sea, con un padre, con un niño, con un colega, y es un gran desafío, pero creo que para mí es la palabra así llave de inicio para cualquier experiencia. Y hay millones de pedagogías, se habla del amor, del respeto, de un montón de cosas, pero después en una reunión de padres o de lo que sea, lo primero que se pierde es eso, ¿no? Como es una guerra claro. que somos aquí, vamos allá, o por atrás, fuera, o sea, como se cierra la puerta y bueno, y eso creo que no, es algo
obviamente que es difícil de construir, pero creo que es un horizonte importante, porque hoy escuchaba una charla de una docente, bueno, que fue maestra, docente, y contaba una historia muy triste y un poco, bueno, la síntesis decía, yo siempre estaba del lado del escritorio, era mamá y tenía un hijo que siempre tenía problemas, que siempre, bueno, y que nadie podía, o sea, ella no sabía ya qué hacer, la escuela ya no sabía qué hacer, hasta que un maestro tuvo una idea y que funcionó muy bien, y bueno, como que para ella fue, después de 15 años de escolarización terrible, fue algo impresionante, y cuando le tocó ser directora decía, yo estoy del lado de acá, pero yo siempre estuve del otro lado sufriendo con esos padres que yo ahora tengo que llamar para decirle, Juancito, haz esto. Y decía, bueno, tengo que lograr que estemos todos del mismo lado. Y eso es realmente algo tan simple de pensar, pero estamos todos del Claro. mismo lado para dar lo mejor a esos niños que son realmente que necesitan eh, como esa comprensión del adulto, ¿no? Y a Como que el veces se pierde mucho proceso tiempo en esa educativo, rivalidad. claro, ¿Eh? el proceso educativo debe incluir siempre la familia, o sea, no es imposible pensar por separado y ver cómo ese lugar de la educación desde que el niño nace, o sea, es un proceso que se va adquiriendo y que por momentos se incluye a lo social, cuando los niños empiezan a asistir primero al jardín, después a la primaria y demás, pero es un continuo, donde debería todo estar articulado de una manera, como vos decís, en función de lograr que ese aprendizaje sea una oportunidad para que esa persona que está siendo educada desarrolle la mayor herramientas y colabore esa educación para sus procesos de vida, no solo de contenido, ¿no? Sentir la Mm. educación como esas herramientas que podemos darle a la persona para su propia vida, y eso es a veces algo que creo que falta, como que lo que tiene que ver con los contenidos se le otorga una gran importancia y luego a estas herramientas que hablamos, la posibilidad de reconocer lo emocional, darle un espacio, conectar el espacio mental también, cómo gestionar los procesos, parecería que eso no va de la mano de la educación, como que fuera por otro carril. Sí, de hecho, bueno, hoy las vanguardias educativas todas dan cuenta de que los contenidos conceptuales no son lo importante. Cada vez se habla más de las habilidades blandas, que son las habilidades actitudinales que le llamábamos antes, que es todo esto que estamos hablando, porque el futuro es tan incierto, o sea, Claro, tan incierto el futuro para, la- para lo próximo que viene, que entonces el planteo es, lo que más van a necesitar es tener un bagaje de experiencias psíquicas y fortaleza y poder ser flexibles, o sea, un montón de cosas que no tienen que ver con el contenido y que va a definir no solo sus estudios, sino la posibilidad de insertarse laboralmente, y que además el avance de la tecnología hace que lo humano va a ser lo diferenciador dentro de poco, porque lo mecánico va a estar dado, como ya se fue dando, ¿no?, en la historia, pero cada vez más con la inteligencia artificial, o sea, entonces realmente la diferencia de ser humanos, que tiene que ver con todo esto, es lo que también va a ser es- por eso digo, las vanguardias educativas están mirando mucho ahí. Creo claro. que es importante estar despiertos y no esperar 10 años para que venga a contarnos alguien, no sé, sino que tenemos el conocimiento acá, a mano, hacemos así, estamos en cualquier lugar del mundo investigando y viendo, es un enorme potencial que nos da la comunicación hoy en Claro, día. Y, pero bueno, sí, para eso hay que abrir la cabeza y animarse también
como a poder ver un poquito más allá, ¿no? Sí, siento que esto que hablamos que es como un lugar de búsqueda y que sin duda será un proceso que llevará un tiempo, pero mientras eso se va gestando, con suerte que en algún momento se pueda plasmar en nuestro sistema educativo, ¿pensás que los docentes pueden recurrir a herramientas eh, que puedan hoy, así en el contexto en que les toca trabajar, contar con algunas de ellas a la hora de después poder llevarlas al aula y a sus grupos para que sea más fácil, para contar con ellas desde hoy, aunque a nivel eh, proceso educativo todavía no estén instaladas? Sí, sin duda, sí creo que es lo que ocurre, ¿no? Los docentes y los educadores que tienen como un grado de inquietud y de amor por su profesión siempre van a estar y están en contacto con cosas que les hacen bien y por lo tanto eso lo transmiten a sus aulas. Específicamente en esta temática, yo creo que vincularse con un trabajo corporal sensible desde cualquier técnica que pueda ser yoga, eutonía, Feldenkrais, danza creativa, un montón de cosas. Mismo el teatro, depende de qué escuela, depende, el teatro tiene muchas variantes. Eh, y en el plano del psicoanálisis para su trabajo personal, me parece algo valioso, la meditación desde alguna de las líneas, por lo menos yo creo, seculares, en el sentido de que hay que tener mucho cuidado, eso lo hablamos varias veces, cómo bajamos al aula cosas que tienen que ver con la religión o el sánscrito o un montón de cosas que creo que hay que tener mucha claridad para no mezclarlo, porque los chicos no Ujú, tienen por qué recibir ninguna bajada de línea ni espiritual ni ujú. religiosa, y además puede traer problemas serios con los padres. O sea, además es eso, uno ingenuamente cree que como que suena lindo o que está medio de moda, pero hay que ser muy Claro. cuidadosos y respetar y entender que, salvo que sea una institución específica donde uno tenga la aprobación y de los directores y haya como un consenso, pero en la educación pública donde no está eso y es laica, entonces bueno, creo que eso es muy importante, Claro, porque si no porque se hace como un pasticho, una incluso, mezcla. sí, tampoco sería necesario, digamos, porque poder respetar la identidad de cada lugar y expandir un modelo que pueda ser replicado tanto en una escuela del norte argentino, con todo un bagaje de símbolos y de regionales, no, y en todo nuestro territorio, digamos. No deberíamos tener que recurrir a simbología que no es nuestra también, pensando un poco en esto, ¿no? Podemos y tenemos mucho aquí con lo que contamos para poder desarrollar en este campo de nuevas estrategias educación sin necesidad de incluir culturas que están lejanas para mucha gente. Sí, eso, el tema de la identidad cultural es algo fundamental, importantísimo y que lamentablemente los chicos están cada vez más alejados. Ujú. La cultura de masas es algo impresionante, por lo menos en mi experiencia yo estoy cada vez más asustada porque invade de una manera terrible y es como que parece que lo nuestro es algo del siglo no pasado, de hace 500.000 años. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, en las escuelas tengo que dar folclore. O sea, yo trabajo mucho con el juego, con la exploración, con el movimiento, pero en algún momento tengo que abarcar el folclore y nunca sé por dónde, porque en los juegos y todos se enganchan, siendo que igual es difícil porque están como muy inhibidos, hay todo un cambio corporal enorme en los últimos años, para mí yo he visto, muy asombroso y que es de urgencia empezar a pensar en nuestras infancias en relación a su cuerpo y también a esos padres, porque bueno, hay algo también de este mundo
que no son los niños también, es una familia ahí atrás, qué relación hay con el cuerpo, con la hipersexualización también del cuerpo. Entonces parece que ser desinhibido es bailar con un montón de movimientos que no son adecuados para la edad, y si no haces eso no sos canchero, y si tenés que buscar un movimiento más propio no sabes ni por dónde arrancar, Ujú. eh, o te quedás quieto. O sea, es muy terrible lo que yo veo que pasa con la cultura de masas hoy, con los chicos, desde las edades más pequeñas, te diría. Y entonces esto de la identidad es algo, es un gran desafío, cómo hacerlos amar nuestra cultura, que esté viva. Y bueno, ahí yo creo que lo mismo con la alimentación, con todo. Si no vemos primero lo nocivo, un poco en la meditación, sabes también, ya que compartimos esto, es como poder ver eso nocivo. Si no puedo arrancar o empezar a trabajar con eso, todo lo bueno que intente hacer es como tirarle flores a los chanchos, yo digo. O sea, sí, va a haber resultados, alguien te va a escuchar, pero creo que también tiene que haber una política cultural y del Estado de cuidar un poco más esta cultura que llega con un montón de violencia, de agresividad, de hipersexualización. Entonces es como si no, es uno rema, pero no contra la corriente, Claro. o sea, es muy difícil. Aún así se logran cosas y siempre hay cosas para hacer y todo, pero es importante, es como decir, bueno, la alimentación sana, todo, pero le das chisitos de desayuno. Y bueno, más difícil que se cope en entender que bueno, que tome un licuado de zanahoria, si todo lo que le das es comida chatarra. Entonces hay que visualizar, creo, muy bien esas cosas que están haciendo daño, invisible, no nombrado, que es muy incómodo para la sociedad, para los padres, para todo el mundo nombrar, y empezar a tener más conciencia de eso, porque si no se ataca un poco eso, por lo menos decirlo y empezar a ver de qué manera se puede frenar algo de todo eso. Creo que es algo muy, muy difícil de revertir. Y avanza cada vez más, es como imposible. Yo no me dejo de sorprender, no sé, esta moda ahora, por ejemplo, de los bebés que son famosos, están las 24 horas con las cámaras, los padres, ¿no? Los famosos, y no sé, nenas de un año, de dos, posando como modelos, y tiene su propio Instagram, y gente que los sigue y que aplaude eso. Y una violencia para mí, esa criatura cuando sea grande, decir, oh, mamá, me filmaste las 24 horas, todo, Sí, y se naturaliza, en un momento ya queda simpático, eh, y eso creo que tenemos que estar muy atentos a no acostumbrarnos. O sea, antes, qué sé yo, como que parecía, no sé, estas series de Cris Morena, ¿no? De las nenas como que, bueno, medio fashion y medio agrandadas, que tenían, no sé, 8 años, me parecían de 15. Y uno decía, bueno, que va, a mí no era una estética que me gustara, pero hoy eso es como, no sé, un cuento de lo más inocente, ¿entendés lo que te digo? sí, sí, Eh, total. Sí, creo que cada época tuvo sus símbolos en al respecto. Eh, Mientras sean como hechos aislados, el punto es, y volviendo siempre a lo mismo, es de qué manera los adultos eh, nos planteamos qué cosas sí, qué cosas no, y los por qué, para no ser arrastrados por modas, porque es la responsabilidad de los adultos ofrecerles una alternativa y un contexto diferente, más aún cuando hay algo tan fuerte como hoy que tiene que ver con los medios, con la tecnología, con el uso en los chicos de edades muy tempranas de pantallas. Así que es un trabajo muy difícil también que tienen que hacer los adultos para replantearse todo el tiempo los porqués.
dejar o no librado a la exposición a un niño tan pequeño. Sí, yo creo que no solo, o sea, es como que a veces el foco está puesto en, bueno, más pantalla, menos pantalla, ¿no? Y es cierto, pero creo que además es muy importante empezar a mirar el Claro, contenido eh, que cada vez es como un chico agarra y sabe manejarlo perfectamente. Yo nunca me olvido la anécdota de una alumnita de 4 años en el jardín que siempre estaba como muy tensa, muy, claro, yo tenía muchos alumnos, era muy difícil personalizar a veces, ¿no? Entonces un día que tuve un día de lluvia que, bueno, me pude acercar más y charlar, y me contó que, o sea, de un estrato social muy humilde y los padres trabajaban todo el día y mucho tiempo con los hermanos mayores, bueno, estaba sola todo el día con el celular, o sea, lo que me dijo es yo estoy con YouTube y, y todo el día veo zombies. Todo el día, pero todo el día yo trataba de, dice que, y era como que me decía, sí, sí, yo veo zombies todo el día, zombies, o sea, esa criatura, o sea, es muy, ya de por sí la pantalla tiene algo muy fuerte de el impacto que tiene en nuestra mente, y si además el contenido, ¿no? Es eso, o este juego Fortnite, que nenitos de 4 años lo están jugando, cuando es un juego para 13 que aún así para 13 es un horror, porque lo que se trata es matar, 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 hasta que queda uno solo hasta que mataste a todos, ni siquiera matás en equipo, yo digo a veces en broma, ¿no? Solo vas solo matando, matando, matando. Pero, o sea, me río porque, pero es de verdad, yo creo que es una gran tragedia y mucho de eso no se habla, ¿no? Se habla de más o menos tiempo en la computadora o en los jueguitos o lo que sea, pero el contenido impacta muchísimo en la mente de un niño, sobre todo. Yo me acuerdo, ujú, inocentemente, mis padres me cuidaron mucho de la tele y cuando era chiquita, bueno, sabes, nací en Tucumán, entonces tuve mucho contacto con la naturaleza y con el arte, con esto de mi mamá que era maestra, pero de pronto nos fuimos a vivir más a la ciudad y cómo se dan estas cosas, o sea, un padre no puede controlar todo, pero yo me acuerdo cuando mis hermanos son un poquito más grandes, tenían todos amigos ahí del edificio y yo era la más chiquita, entonces me acuerdo, terminé viendo Freddy Krueger, que hasta el día de hoy pienso en Freddy Krueger y me agarra así, tengo pesadillas, o sea, claro, en esa mente mía, en ese momento tan eh, como virgen de pantallas, bueno, me aparece una imagen así y era terrorífico hasta los 11 12 y creo que sí, hasta mucho más grande, o sea, era un terror, era solo ver la foto y me estremecía. Entonces, no tenemos que ser ingenuos en el poder que tienen. Y para bien también, un buen material educativo en una pantalla es buenísimo. Tenemos acceso a las mejores coreografías del mundo, a películas maravillosas, o sea, hay que hacer una curaduría de eso, ¿no? claro. Pero hay también cosas hermosas para compartir con nuestros niños. Y bueno, a veces queda un poco como no son las cosas de más o lo que propone como en general la cultura de los medios, entonces bueno, hay que saber buscar, hay que estar ahí como atento y haciendo ese, yo digo, como ese rosario de cositas que uno va no hilando para Claro. compartir con ellos. Se me ocurre que una de las cosas más difíciles de llevar adelante es este equilibrio entre permitir o dar libertad y al mismo tiempo mantener ese lugar de límite necesario que tiene que ver con el amor, con la elección de qué material le damos y todo el tiempo ese equilibrio sostenerlo y en contextos puntualmente como el que estamos atravesando hoy, donde son muchas horas, que los chicos están dentro de la casa con pocas posibilidades, eh, sin poder salir en muchos casos. Eh, ¿cómo te parece que dentro de este contexto se puede manejar
o se puede organizar la vida en función de encontrar este equilibrio. Sí, creo que bueno, educar tiene que ver con esto, ¿no? La posibilidad de poner límites y de qué manera. Entonces, un límite puesto de una manera autoritaria absolutamente va a generar un rechazo, conflicto, trauma, un montón de cosas. Me, me acordaba de las anécdotas eh, ay, no me sale el nombre ahora, que en el live que hicieron con Vinicius, que contaba de la mamá que era vegetariana y Ah, que claro, odiaba cuando sí. era chiquito. Bueno, a mí me pasaron cosas parecidas. Tenía una tía chilena que era vegetariana, la tía nena, y cada vez que venía ella era como terrible porque era un militar con el tema de las verduras y yo de por sí no me gustaban mucho las verduras cuando era chiquita. Entonces, Claro, pasaba a ser una eh, tortura. una tortura, sí, Claro, sí, anécdotas claro. tengo también con otro tío que era, y mi mamá siempre nos proponía y bueno, me acompañaba, yo intentaba, pero bueno, lo proponía, pero desde ese lugar. En cambio, cuando venían esos dos tíos, era para mí, pero terrible, o sea, fueron marcas así de verdad, que me daban miedo que vengan porque sabía que me iba a tener que esconder, no sabía qué hacer con la comida que me daban. Y esto de los límites, bueno, es eso, como el arte, eso es educar. O sea, poner límites y bajar líneas sí, bueno, es autoritarismo. Y no ponerlos es libre albedrío, bueno, hacer lo que quieras, hago lo que quiero y hay un mal entendimiento de la libertad en que, bueno, te dejo, expresate, sé, y entonces si me pongo en peligro, si estoy como expuesto a cosas que no son buenas, un niño no tiene todo el entendimiento para comprender ciertas cosas, entonces bueno, de eso se trata, de estar, yo digo, afinando la radio, como viste el dial que uno tiene que estar ahí, o sea, todo el tiempo, porque, o sea, y después, bueno, me tiro en la reposera y fluí, que yo también fluyo, ¿no? Como- y el tema de las pantallas, bueno, no sé, que cada familia creo que es, no sé, es un mundo, ¿no? Sí creo que no hay que dar la batalla por perdida, eso desde el lugar hasta donde uno llegue y puede hacerlo, pero no abandonarlo, creo que es algo que tenemos que estar muy atentos, aunque podamos poco, aunque podamos menos cada vez más, pero por lo menos saber que decir, uy, bueno, qué garrón, sí, hoy solté, no pude, pero no es lo que quisiera. Y por lo menos tener esa conciencia de que uno termina haciendo algo que no es miente a sí mismo, diciendo, no, está todo bien, no, y bueno, si todos los amigos, y bueno, si todo el mundo lo hace. Y ahí cuando uno entra en ese, y si todo el mundo, por lo menos, no sé, yo en mi experiencia, no es algo que me cierre, nunca me cerró el sí todo el mundo, en cualquier cosa de mi vida. Entonces, bueno, por Miranda tampoco le toca a ella. Y alguna sugerencia que hay nos piden, alguna sugerencia para hacer con los chicos en este momento de cuarentena. Yo creo que es importante para contrarrestar, o sea, pensar que no puedo decir mucho, tengo la suerte hoy de estar viviendo en una casa grande, con patio, con todo, pero, pero creo que aún así, o sea, Miranda tiene 4 años y medio. Si yo no estoy con ella, o Adri, bueno, ahora no tenemos nadie más, pero el niño necesita vincularse. Y puede estar solo también, tiene momentos para sostener la actividad, pero no es que hay que inventar grandes cosas, yo por lo menos creo eso, inventar grandes cosas, grandes planes, o ellos necesitan compañía, que alguien los escuche, que siga su imaginario, que les despierte, por supuesto, que estimule ciertas cuestiones y sobre todo si empiezan a amar cuando son más grandes algún tipo de actividad donde sientan que es algo que les llama la atención, que se sienten que pueden investigar por ahí. Hoy, cada vez, en general, ¿no? Si un niño se acerca al deporte o al arte cada vez más raro, como camino, ¿no? Eh, es como se lo pone a veces en un lugar de competencia o de exitismo,
Entonces eso te aleja de la vocación real. Entonces empieza a haber inseguridades, porque entonces lo hago porque ya me comparo con el otro, entonces, y si no soy tan bueno, entonces abandono el no ser bueno para algo. Entonces pareciera que hacer un deporte o hacer un arte no tiene nada que ver con ser bueno, sino con el disfrute. Y como el adulto ha perdido el disfrute por las cosas también, creo, en esta sociedad, digo, vuelvo al contexto porque es la sociedad. Si uno no ve que la sociedad impone eso, no va a poder correrse. Entonces, conectar con el disfrute y hacerlo por hacer, y si hay un producto final, bueno, genial, eh, lo que le da a una actividad un proceso y un largo plazo, porque si no es como, bueno, ahora hacemos esta cosita y después hacemos otra cosita, ya no sé ya qué más vamos a hacer. En cambio, Claro, claro. está enganchado con tirarse al piso y bailar porque baila, y no porque tiene que hacer un acorio, ni porque tiene que ser hermosa, ni porque tiene que ser hábil y después mostrarle a alguien para que digan, ah, qué fantástico que es, porque hay un enorme problema ¿cómo se llama? Ay, estoy mal me trabo de autoestima. De autoestima, terrible. Yo lo veo con mis alumnos, o sea, desde muy temprana Como una edad. necesidad de reconocimiento. Claro, de reconocimiento auténtico. Cuando un adulto auténticamente reconoce eso que es, no tiene que ser más, no tiene que. Pero eso tiene que Claro. ver un poco con esto de la sociedad en la que vivimos, que como adultos también tenemos que saber corrernos. Entonces, si yo como adulto me corro de ahí, a mi hijo, a mi alumno, no le voy a estar pidiendo, y aunque caretee, digo yo, ¿no? Que, ay, sí, pero en el fondo vos estás pensando, ay, le falta gracia, o ay, le falta esto, o le falta aquello, o ah, sí, no, Juanita es buenísima bailando, y los otros Sí, 29, sí, bueno, es sí, sí, buenísima sí, sí. bailando, pero, De todos modos, pero creo que hay que en ese descubrir sentido, esa Romy, hermosura que tiene cada uno. sí, creo que se avanzó mucho en ese punto. Si tengo que pensar en la época que yo fui al colegio, yo tengo más de 50, era tremendo, tremendo, tremendísimo. Yo que medía siempre, mido 1,76, a los 12 años medía lo mismo, imagínate lo que era. Entonces, eh, tenía maestras en la primaria que jamás me hicieron actuar, por ejemplo, porque no era graciosa. Y eso no solamente que estaba dado, de hecho, sino que se expresaba. O sea que hoy en día creo que por lo menos no se verbaliza, ya hay un lugar de lo que no debemos decir. Creo que ha habido avances en ese sentido y como un lugar de mayor cuidado, de tener en cuenta las diferencias. Al menos creo que vamos en vía de incorporar nuevas miradas, ¿no? Respecto de... No, eh, sin duda esa brutalidad, sí, no quiero ni imaginar esas situaciones y porque después son cosas también lo que de parecen sentar una cosa grupos, anecdótica, ¿no? Pero a vos te marca, o sea, claro, y si claro, no tenés la inteligencia de desarmar eso, pensás que estás condenada a eso toda la claro, vida. claro, tal Eh, cual, tal y cual. creo que sí, hay un gran avance, pero nos falta esa profundidad, ¿no? De realmente ponernos frente a cada niño y saber que hay un ser hermoso que Ujú, tiene tal vez el potencial ya abierto o no está expresado todavía y es nuestro deber darle ese espacio para que se anime, que tenga un contexto seguro donde empieza a mostrar eso que está ahí y eso es el gran promedio, bueno, en esta historia de ser tímida, en las clases yo pongo mucha mirada en los tímidos porque son los tímidos los que quedan rezagados en una escuela en general porque no dan problemas. Entonces, claro, el chico que está haciendo lío, que se te cuelga, que pega, que no sé qué, es como siempre el que llama la atención y tenemos que solucionar ese tema. Después están los que claro, más o menos funcionan bien y los tímidos es como, pero están ahí presos, no saben, viste, es como, y creo que bueno, es importante poner también foco en todos, ¿no? Y en especial en las dificultades. Yo digo, enseñar no es, lo que van fáciles, uno no tiene mucho para hacer, ¿no? eso. Me Eso lo encanta sabías esto también vos que decís. como maestra.
Sí, me gusta mucho esto que dijiste de cuidar mucho el potencial. El- Creo que los educadores tienen ese lugar de ser muy determinantes en la vida de una persona y entonces el saberlo y el honrarlo, proteger ese espacio con muchísimo amor, dándole la importancia, creo que es fundamental. Y creo que también debiera ser una visión que sea más allá de las personas que se dedican a la educación. Como sociedad debiéramos sentir eso y eso también daría un marco de protección a la infancia, ¿no? Al cuidado de los derechos de los niños. Sí, sí, es una responsabilidad social enorme. Y este tema de los derechos es como el paso fundamental. Es un marco que no tiene que quedar puesto en un póster. Y a veces, como todas las palabras tienen ese peligro en general en la vida, ¿no? Son palabras y quedan en palabras. Y cuanto más bonitas, más peligro tenemos de que queden en palabras, porque las palabras incómodas, bueno, uno como que... Pero cuando suena lindo y bueno, está planteado que están los derechos, entonces estamos todos tranquilos porque, bueno, existen los derechos del niño, pero ¿cómo se plasman? Claro, Bueno, Evania Reigner, esta autora que te decía, eh, es muy cruda y dice, los adultos somos muy cobardes porque tratamos a los niños de una manera que no trataríamos nunca a nadie en el trabajo ni a otros adultos, ¿no? Y un poco lo asocio con Paulo Freire, que planteaba esto del opresor oprimido. Entonces, el rol de un opresor hacia un oprimido y a veces ese oprimido que fue como violentado, a veces obviamente y a veces de manera más sutil, cuando se da vuelta el rol y tiene poder, entonces oprime. Es como una cosa automática. Entonces a veces como padres si hemos sufrido o estamos en el trabajo con presiones o socialmente nos sentimos atados, qué sé yo. Entonces, bueno, nosotros somos víctimas de alguna manera, ¿no? Somos oprimidos. Entonces tenemos un lugar de poder que serían nuestros hijos y entonces invertimos el rol. Y eso, ujú, bueno, por eso decía al principio es importante. Y pasa lo mismo con un docente o claro, con cualquier persona que tenemos que tener muy puesto el ojo, ¿no? En estos automatismos claro. y sí, es una tarea hermosa además, si uno entiende el sentido tan profundo y tan hermoso de lo que es trabajar con niños o ser padres. eh, Creo que sí, es difícil, es súper difícil y creo que hay como una moda muy fuerte hoy de demasiado puesto en lugar de victimizar un poco casi. Bueno, no sé, espero que la audiencia no me quiera matar, pero de que, bueno, es tan difícil ser padres y como una cosa muy puesta en todo lo doloroso y en todo lo... Sí, bueno, y que nadie me contó que la maternidad iba a ser así, y yo entiendo y comprendo de dónde viene, pero también hay que tener cuidado porque si no podemos dejar de darle voz también al espacio placentero y al espacio bellísimo que se nos da el hecho de poder ser padres o educadores. O sea, sí, ese tiene que ser el foco principal y si no, y cuando perdemos, creo, el horizonte es donde tal vez se empieza a tener más voz todo lo difícil que es, ¿no? En el plano de la meditación es lo mismo. O sea, si yo tengo clara mi motivación, toda la dificultad que es aprender a lidiar con mi mente, bueno, se va a caer. Sí, Si no lo, todos los días lo riego y lo mantengo vivo a ese horizonte. tal cual. Creo que hay algo que se manifiesta en esto que decís y es que socialmente hay una exacerbación de lo individual, del desarrollo de cada uno como seres y el hecho de ser padres nos convoca a dejar de lado un poco
ese lugar de ese yo que he construido y creo que eso es lo más difícil, poder seguir sosteniendo una identidad, una proyección y al mismo tiempo saber que lo más importante en ese momento está siendo el proceso de la maternidad. Esa integración entre cómo preservo mi espacio y cómo me entrego a la maternidad es algo que para muchas mujeres es muy difícil. Mm. Sí, y bueno, y volviendo al cuerpo también, ¿no? Como creo que si uno está en contacto con su cuerpo, está en contacto con su interior y es un lenguaje conocido, cuando llega la hora de, ya sea de educar un hijo o educar a un alumno, tenemos, o sea, se hace muy natural, pero creo que es muy choqueante cuando no sé, trato a veces de imaginarme, ¿no? O sea, que no quiere decir que sea imposible, ni que, pero sí que va a ser un camino un poco más complejo si uno le toca, en este caso, por ejemplo, la crianza, si uno está desconectado de sí mismo y estuvo desconectado toda la vida y de su propio cuerpo, no solo de su psiquis, sino de su historia, de su psiquis y de su cuerpo, porque si hay algo que los chicos nos ponen en el espejo y nos lo tiran así, es eso, ¿no? Nuestra vida interior, nuestras propias limitaciones y el cuerpo, porque ellos son cuerpo y necesitan adultos que tengan un cuerpo vivo, creo, o por lo menos va a ser mucho más fácil. No es que si alguien, bueno, no está muy conectado con el cuerpo no va a poder criar, por supuesto que no, pero sí que va a ser un paso muy importante, una herramienta muy importante porque los niños son eso, son movimiento y son cuerpo pues, en su primera, por lo menos, etapa. Y, y si uno no tuvo ese contacto, creo que es una hermosa invitación para empezar a tenerlo. Si no comprendes esa enorme importancia que tiene, bueno, vas a seguir luchando, pero si te entregás, o sea, finalmente sos un ser humano y tenés cuerpo, entonces es una invitación más que provechosa para iniciar ese camino. Pero si no, bueno, puede ser una gran lucha y bueno, y se complica, creo bastante la cosa. Empezamos la charla hablando de esa necesidad de incorporar, mira, nos quedan 2 minutitos, de incorporar todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la mente en las políticas educativas y en el lenguaje de la educación, y terminamos hablando del cuerpo. Y como síntesis dirías, porque imposible separarnos, cuerpo y mente, con lo cual creo que ese es el objetivo primordial de ver a los seres en su integración, ¿no es cierto? Sí, sí, pensarlo como una manera transversal y que sea, o sea, es algo que tiene que abarcar todo. No puede estar ya dividido. El arte no puede ser más un lugar, bueno, una cosita, ¿no? Ahí al costado. La emoción está ahí un poquito, bueno, sino que creo, ya te digo, no lo digo yo, o sea, es la evolución de la educación va por ese lado, el pensamiento crítico, la capacidad de pensar, o sea, es algo fundamental y algo tan, a lo mejor a nosotros se nos hace muy natural porque tuvimos experiencias pero no es algo tal vez tan común decir, bueno, tener un pensamiento crítico. No me como todo lo que me viene y soy capaz de observarlo, de analizarlo, de refutar, de argumentar. Un niño o un adolescente, un joven, tiene que saber si ese proceso es después defenderse en la vida, ¿cómo haces? O sea, te comes todos los Bueno, sacos. Romy, nos quedan 15 segundos y no quiero dejar de Bueno, agradecerte antes de despedirnos y agradecer a todos los que se sumaron a la charla. Precioso escucharte, precioso tenerte en la higuera y que